la tercera sesión sobre el tema regulatorio que va a ser moderada por el doctor Luis H. Gutiérrez, con presentaciones que va a ser Luis Ignacio Betancourt y con un comentario del profesor José Antonio Molina. Entonces tiene la palabra Luis H. Nuevamente buenas noches. Ante todo, gracias a todos ustedes por la asistencia, porque el objetivo de esta tertulia es para ustedes presentarles estos temas sobre regulación. Y para mí es un gran placer y honor estar acá en este homenaje esta tertulia, foro de homenajes a Manuel Ramírez Gómez, quien hoy, de estar vivo, estaría cumpliendo hoy mismo 74 años. Es una feliz coincidencia que tengamos esta tertulia en el día de su cumpleaños. Bueno, hoy nos acompañan, como señaló el doctor Reveis, dos exponentes, dos conocedores del tema de la regulación de los servicios públicos, como son el doctor Luis Ignacio Betancourt y el doctor José Antonio Molina. El tema que nos ocupa hoy es el tema de la regulación de los servicios públicos, que es un tema de gran interés y que nos atañe a todos nosotros. Antes de darle la palabra al doctor Betancourt, vale la pena señalar algunos eventos que han ocupado la atención pública en los últimos meses y que es posible que nuestros panelistas discutan o que el público nos pregunte. El primero es el caso de la empresa Electricaribe, empresa que ha incumplido sus planes de inversión y para lo cual los estamentos en la costa, en todos los departamentos de la costa, piden mayor control y seguimiento para esta empresa. Yo me preguntaría, ¿falló la regulación en este caso? Y si falló, ¿cuáles fueron las fallas? El segundo tema, que también es importante y está relacionado con el sector eléctrico, son las alarmas que se han prendido por parte de las asociaciones del sector eléctrico respecto a los potenciales recortes de fondos para cubrir los subsidios de los hogares de estratos 1, 2 y 3, que sabemos que más o menos suman 2 billones de pesos anuales, y que podría llevar a alzas apreciables en la tarifa de energía para el año entrante, en especial para estos estratos. ¿Qué podríamos decir al respecto de este tema? Y el último punto se refiere al tema de mejorar la focalización de los subsidios a la familia de menores ingresos. En un reciente estudio realizado por la Facultad de Economía de la Universidad de Rosario, se planteaba en un estudio llamado Los límites de la estratificación en busca de alternativas. Se retoman varios de los resultados que ya en su momento Manuel había encontrado sobre los errores de inclusión y exclusión de la estratificación, y en este estudio se avanza en señalar que, dado que el avalúo catastral se acerca a la capacidad de pago de los hogares, este avalúo podría ser un criterio más adecuado o alternativo de focalización de los programas sociales. Tengo la pregunta ¿estamos preparados como sociedad a cambiar el actual programa de subsidios basado en la estratificación que viene de la ley 142 por uno alternativo como el de la propuesta que hace el estudio realizado por la Facultad de Economía de la Universidad de Rosario? Bueno, dejando ese tema o esas preguntas ahí en el ambiente, quisiera presentar a nuestro expositor, el doctor Betancourt Escobar. El doctor Betancourt es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, tiene posgrado en la London School of Economics en Londres, ha sido consultor independiente, gerente de la empresa de servicios públicos EDIS, secretario encargado de Bogotá, de Hacienda, consejero económico del alcalde mayor de Bogotá, asesor del presidente y secretario ejecutivo del Comité de Seguimiento al Programa de Ajuste del Sector Eléctrico de la FEN, vicepresidente administrativo y coordinador del estudio de reforma institucional del sector eléctrico para el Ministerio de Minas, negociador por la FEN con el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, y también ha presentado estudios sobre manejo institucional de saneamiento del río Bogotá, zona del Dintal, con Ricardo Sala y Rudolf Holmes para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Los dejo entonces con el doctor Betancourt. Bueno, en primer lugar, me siento muy honrado de
estar invitado a esta tertulia en homenaje a Manuel Ramírez, que exactamente, pues como dijo el doctor Gutiérrez, cumpliría hoy 74 años y que nos hace a todos mucha falta. Gracias al doctor Reveis, al doctor Azuero, que desafortunadamente me dijo hace un rato que no puede venir. Una observación menor, yo no soy economista, yo tomé unas lecturas, como se llaman en la London School of Economics. Lo único que sé de economía es lo suficiente para entender los chistes de los economistas, pero no soy economista. Entonces, voy a referirme a los 3 puntos que el doctor Gutiérrez ha mencionado cuando venga el momento, porque, pues de acuerdo al formato que se dio, voy a hablar en primer lugar de las fallas de mercado que justifican la regulación. Son temas pues ampliamente discutidos y ustedes como economistas los conocen desde luego muy bien, pero voy a hacer referencia a las 4 fallas que usualmente se mencionan como justificación para la regulación económica. Entonces, la primera es lo que se llama el poder de mercado, que se traduce, pues, para ustedes esto es muy simple, en la capacidad de una o unas pocas empresas para fijar los precios de los productos o de los servicios, o la calidad, o ambas. Entonces se dan los monopolios, los oligopolios. Y en el caso de los servicios públicos domiciliarios y el de telecomunicaciones, al que voy a hacer también referencias de paso, se presenta el caso muy común de los monopolios naturales. No voy a referirme a ella, ustedes conocen muy bien eso, pero sí debo decir que, aunque no con el nombre de monopolio natural, la Ley 142 del 94 sobre servicios públicos domiciliarios y la Ley complementaria para el servicio eléctrico, que es la siguiente, la 143, sin decir monopolio natural, sí trae el concepto cuando habla de que la regulación tendrá que tener en cuenta cuando la competencia es de hecho posible, en cuyo caso la regulación es o inexistente o muy ligera, para diferenciar de la regulación más fuerte que se da en el caso de los monopolios naturales. Hay otro tipo de monopolio que es el que se denomina en la literatura legal, cuando es una norma jurídica la que impone el monopolio. En nuestro caso, es claro, todos los recursos naturales no renovables, como es el gas, el petróleo, el carbón, son propiedad de la nación, y el agua también es propiedad de la nación, de manera que por eso los prestadores tienen que obtener concesiones, etcétera. Entonces hay un monopolio de origen legal. Y luego están los monopolios de hecho, que son los que en la vida real, por la acción de los agentes económicos, pues algunos de los prestadores, en nuestro caso, productores, adquieren, porque son muy grandes de por sí, o compran o se fusionan con otras empresas. El segundo fallo de mercado es el que se llama externalidades, que también ustedes conocen perfectamente la noción, y que es muy relevante para este asunto de los servicios públicos domiciliarios, porque comienzo por decir lo que tal vez no es obvio para todos, y es que las leyes, en cierta manera, suponen que estos servicios públicos domiciliarios o el de telecomunicaciones no tienen externalidades,
A mi juicio, la idea detrás de esa suposición legal es poder cobrar plenamente los costos de prestación individualmente a los usuarios. Pero es obvio, y las mismas leyes lo reflejan, que hay unos servicios que tienen más externalidades que otros. El típico caso sería el de acueducto, el de alcantarillado, el de aseo, lo cual tiene consecuencias, como lo voy a mostrar más adelante. Hay otros servicios pues, que tienen externalidades por fuera de la tertulia de hoy, que es, por ejemplo, el de salud. Sigamos. El tercer fallo de mercado, antes, el de asimetría de la información, o puede ser el de bienes públicos. Bueno, aquí hablo sobre todo como abogado porque entre mis colegas desafortunadamente, y se los digo porque seguramente en sus actividades académicas o profesionales se encontrarán con el problema de que para un abogado normalmente hablar de bien público se confunde con bienes de uso público. Entonces, eso lleva a complicaciones. Voy a dar un ejemplo típico, sin mencionar la empresa. Un colega mío, a quien no conozco, dijo que las redes de la empresa Acueducto X no se pueden vender. ¿Por qué? Porque es un bien de uso público y por lo tanto es como una calle. Un error pues conceptual de fondo. Los bienes públicos son otro tipo de bienes en donde se presenta la no rivalidad de que hablan ustedes los economistas, y entonces el típico ejemplo es el aire. Luego hay la consecuencia de que esos bienes no tengan rivalidad y que por mucho que se usen, digamos, por lo menos en un horizonte razonable, no se van a acabar. Produce el fenómeno que es muy conocido de los que en inglés se les llama free riders, entonces se les ha llamado parásitos y otros nombres para dar la idea que es gente que como ya que ahí está ese bien público, pues si yo no pago, otros pagan por él, lo cual genera problemas serios para estos servicios públicos de telecomunicaciones o domiciliarios. Ya aludí a esa confusión entre bien público y bienes de uso público, es decir, eso es crucial para entenderlo porque, como dije antes y lo quiero reiterar, de acuerdo a la ley, todo empresario puede construir las redes que necesite. Hay unas regulaciones sobre por dónde van, entonces hay regulaciones tanto ambientales como de urbanismo. Pero no tiene que pedirse permiso ni contratar con el Estado para construir una red de acueducto o una red de telecomunicaciones o una red eléctrica o una tubería de gas. Hay otros bienes que se pueden llamar públicos porque allí, y es el caso del alumbrado público, es bastante claro, por eso jurídicamente el alumbrado público no es un servicio público domiciliario, porque obviamente es un servicio que en cierta manera usa el servicio eléctrico, pero el servicio como tal de alumbrado público, por eso no se cobra vía tarifas, sino que legalmente se puede cobrar, pero vía un impuesto o una tasa. Más adelante me voy a referir a un bien público tal vez no muy conocido, pero que está ahí, y es el que se llama la confiabilidad del servicio, y que dicho en palabras más claras es la sensación que tiene la gente, y no es solo en Colombia, de que, por ejemplo, la electricidad nunca se debe ir. Eso tiene enormes efectos y por eso lo voy a tratar más adelante.
Sigamos. La simetría de información se puede resumir muy brevemente. El empresario siempre sabe más que el regulador y el regulador sabe más que los usuarios. Eso trae enormes tropiezos porque los usuarios, como es lógico, siempre entenderán mal que se cobre y sobre todo que las tarifas suban. El regulador tiene un problema, no en Colombia, sino en cualquier parte, y es que no alcanza a conocer la totalidad de la información. Ya más adelante, de acuerdo al formato, mostraré cuáles son los instrumentos para enfrentar esa falla de mercado. Sigamos. Entonces, los instrumentos regulatorios disponibles, llamémoslo así, en la experiencia internacional, en la literatura, frente, como se me pidió, a los que efectivamente venimos usando desde que la Constitución del 91 adoptó para estos servicios un esquema de mercado. Es decir, se terminó la prestación monopolista por parte del Estado y se abrió de manera expresa a la competencia entre el propio Estado, si quiere, y lo hace con empresas oficiales o mixtas, los particulares. No voy a hacer referencia a las comunidades organizadas, pero es muy frecuente, hay que decirlo, en los municipios pequeños, que yo llamo usualmente los puebluchos, donde no hay suficiente mercado para que se pueda dar competencia, especialmente en algunos servicios, concretamente como acueducto, alcantarillado, así. Pero eso, advierto, lo voy a dejar de lado para ir como a los puntos centrales. Entonces, uno de los problemas grandes que se tiene con los monopolios es la integración vertical. El que produce es el que transporta a grandes distancias y el que distribuye y llega a todos los usuarios. Es el caso pues muy claro de la electricidad. La generación de electricidad es hoy en día, por avances tecnológicos que tuvieron lugar hace unos 30 años, es viable económica y físicamente tener muchas plantas generadoras con distintos combustibles en distintas partes de distintos empresarios, y por eso allí la competencia es, como dice la ley, de hecho posible. Dicho en otras palabras, no es un monopolio natural. No ocurre lo mismo en el caso eléctrico, y lo mismo ocurre con acueducto, alcantarillado y con gas natural, con las redes de transporte. En la jerga eléctrica se le llama transmisión a las redes que van a grandes distancias y distribución a las que van pues por los mercados llevando la electricidad. Lo mismo ocurre con el gas. Los gasoductos son para transportar volúmenes muy grandes de gas a grandes distancias que llegan hasta cerca a los mercados y ahí pasan a tubos más pequeños y esa es la distribución. Allí, por la tecnología como está hoy, es o son esos el transporte a gran distancia por redes y la distribución hasta cada usuario son monopolios naturales. Es muy claro el ejemplo, ustedes lo conocen muy bien, como el servicio de transmisión de voz, la telefonía fija, era un monopolio natural y hoy, por los avances tecnológicos, dejó de serlo. Entonces ya hoy en día, de nuevo doy un ejemplo anecdótico de un alcalde a quien admiro mucho, pero que se equivocó, el alcalde encargado de Bogotá, Bromberg, cuando una empresa quiso entrar al mercado de Bogotá a la luz de la ley 142,
la alcaldía de Bogotá le dijo que no podía, porque aquí ya había empresa, primero y segundo, porque esas redes telefónicas, la telefonía fija, pues era de la empresa. Obviamente, los costos han bajado tanto para transmitir la voz, y además de la voz, imágenes y sonido, que obviamente los costos de producción de esas formas de transportar, incluido el espectro radioeléctrico, y el mayor uso, pues bajaron los precios. Entonces, lo que era monopolio natural hace 60 años, pues hoy en día no es monopolio natural. Sigamos. Entonces, ¿cuáles se han usado en Colombia? La separación de actividades. Es decir, la ley, por ejemplo, ordenó que ISA, que antes del 94 era generador de electricidad y al mismo tiempo era el que transmitía la electricidad, las leyes mismas ordenaron que se abrieran dos. Quedó ISA, que es la que conocemos hoy, que es exclusivamente para transportar energía eléctrica. Y se abrió otra empresa, que es ISAGEN, exclusivamente para generar, y esa es un típico ejemplo de separación de actividades. Algo de eso se ha hecho, a mi juicio no completamente, en el caso de acero. La recolección de basuras, por ejemplo, no debiera ser de la misma empresa que tiene el sitio de disposición final, que en la jerga, como sabemos, se llama relleno sanitario. Porque se daría el problema, y se ha presentado de hecho, que una empresa recolectora que tiene competidores llega al relleno sanitario, y si está operada pues por el mismo dueño de uno de ellos, pues obviamente la tendencia es a impedirle la entrada o a ponerle dificultades. Entonces, esa herramienta se ha usado. También se hizo en el caso del gas. El gas natural, antes del 97, no fue en la primera ley por el lobby de Ecopetrol, era el que sacaba gas con sus asociados, siempre Ecopetrol, y al mismo tiempo era el que había construido la infraestructura de transporte de gas natural, los gasoductos. Una ley del año 97, por iniciativa directa de Guillermo Perry, que era ministro de Minas, ordenó hacer lo mismo de ISA, y entonces surgió una empresa para transporte de gas natural que se llamó Ecogas, que luego fue vendida y hoy en día es propiedad de la empresa de energía de Bogotá. Pero el punto es que ya Ecopetrol en gas natural, no en combustibles líquidos. En combustibles líquidos, y a mi juicio es un error, Ecopetrol sigue siendo casi el único productor de petróleo, es decir, el que extrae petróleo, el que lo refina, y ahora es una filial, pero a mi juicio, por lógica, debería ser una filial en donde Ecopetrol no tuviera participación. Entonces, la separación de actividades es una herramienta que se ha usado, digamos, en los casos más críticos. Sin embargo, el lobby de EPM, la empresa de mis paisanos, y a eso se acogió Bogotá, lograron absurdamente que en la ley 143 se le dejara a las empresas que existían en aquel momento mantenerse integradas verticalmente. Entonces EPM tiene generación, tiene distribución, las redes que dije locales dentro de cada mercado, comercializa la electricidad, y entonces la respuesta regulatoria fue ponerle unas reglas especiales, no me detengo en ellas, las puedo explicar después, para tratar de, digamos, disminuir el poder de mercado, pero eso sigue siendo un problema. En Bogotá, aunque hubieran podido hacer lo mismo, el alcalde Antanas sí hizo la división en empresas, de tal manera que la empresa de energía de Bogotá
aunque controla a la generadora que es Emgesa, donde hay capital privado, y controla a Codensa, que es la distribuidora, de todas maneras, la empresa de energía de Bogotá como tal solamente participa en la transmisión, pero ella misma no genera. En este punto es muy importante señalar que la separación de actividades es algo sustancialmente distinto hoy a lo que era hace 30 años, y en general los países que han adoptado esquemas de mercado utilizan esta herramienta. Sigamos. Luego viene algo distinto. La generación, ya dije, eléctrica es típico caso en donde la competencia es de hecho posible porque hay, repito, tecnologías que facilitan la construcción de empresas, de plantas que pueden ser de distintos dueños, sobre todo con gas natural, especialmente una tecnología específica que se llama de ciclo combinado, que para resumir, puede hoy un empresario sin mayor problema, casi que por internet, pedir una térmica a gas que le llega en unos meses, 2 o 3 meses, y si le está yendo mal, la puede transportar a otra parte. Obviamente eso no ocurre con las hidroeléctricas, pero el hecho de que haya posibilidad de poner generadoras en muchas partes, sumado a la capacidad que por razones tecnológicas es viable de transportar la electricidad a enormes distancias, ya ocurre hoy en el mercado integrado de la Unión Europea, ya ocurre hoy entre México y Canadá, incluyendo Estados Unidos, y podría ocurrir, y de eso se viene hablando, que haya, digamos, transmisión de electricidad desde la Patagonia hasta México. Pero entonces viene un problema y sobre eso quiero ser claro, a pesar de que despierta siempre complicaciones. La separación de actividades no es, a juicio de muchos, suficiente, porque las 3 grandes empresas que generan la electricidad en Colombia, que son hidroeléctricas por la abundancia de agua, que son Emgesa, EPM e Isagen, las 3, por cierto, hasta enero, afortunadamente, propiedad del Estado, son un monopolio. Yo no vacilo en llamarlo siempre, son un cartel. Y a eso no se le ha querido meter ni la CREG ni la Superintendencia de Industria y Comercio. De manera que tenemos, a pesar de que hay separación de actividades, que ya vi que a EPM se le favoreció dejándola estar integrada verticalmente, y entonces por eso tenemos un problema de monopolio de hecho. Sigamos. De resto, el poder de mercado pues se ha corregido tardíamente. Por ejemplo, la competencia de Ecopetrol, que era traer gas importado, apenas se va a lograr, si todo funciona bien, en enero. En la etapa crítica de vísperas de racionamiento, sencillamente no había gas porque no se puede importar, excepto si es con una planta de regasificación, si es por mar, o si Venezuela tuviera la disponibilidad política de vendernos gas. Sigamos. Voy a saltar para pasar a directamente, y toco con eso brevemente, los problemas de subsidios. A ver, a mi juicio, una cosa es la regulación económica, que no tiene a los pobres en cuenta. Los pobres son responsabilidad del Estado, pero no como regulador, sino como provisor de subsidios.
parte de los problemas que hemos tenido, y parte de eso es Electric Caribe, es que, por razones explicables pero absurdas, se confunde, no, la regulación lo que es buscar que los empresarios recuperen sus costos con el techo de la eficiencia, y por eso una regulación fuerte a los monopolios, sean naturales de hecho o legales, y que además ganen plata, porque ningún empresario está, porque pobrecita la gente, lo que necesita es que ganen plata, es decir, en términos técnicos, que tengan una remuneración a su capital, vale decir las utilidades, regulado sí, en función del riesgo. Con enorme frecuencia Electric Caribe, ese es el caso, al mezclar la regulación económica con el problema en los pobres, pues obviamente se distorsiona la situación. Eso explica parcialmente el problema de Electric Caribe. Lo de focalización, yo le digo, doctor Gutiérrez, de subsidios daría pues para otra tertulia. El Rosario no solamente llegó hasta donde usted dice que fue así, sino que avanzó más, en un estudio que se terminó en junio del año pasado. Y es la estratificación, efectivamente, Manuel Ramírez lo había identificado desde hace 12 años, una misión que se llamó la misión de pobreza. Sino que además hay unos problemas intrínsecos a la estratificación. El gobierno nacional ha anunciado, pero hasta el momento no lo ha hecho, eso requeriría un cambio de ley. Y la metodología que, bajo la dirección de Carlos Sepúlveda y con la colaboración de Jorge Iván González, estuve yo en ese equipo, lo que se llama es tratar de que las tarifas reflejen el equiesfuerzo, es decir, que no hay la distorsión que hoy se da, en el sentido de que los más pobres dedican muchísimo más proporción de su ingreso total que los más ricos. Sigamos. Vienen dos problemas adicionales, y con eso termino, que son los siguientes. La regulación ambiental es un desastre. Primero hay una serie de, yo las llamo mitologías. Y entonces tenemos el caso de que nadie quiere que la luz se vaya, y vuelvo a la electricidad, pero eso sí, ni dejan construir entre los indios, los negros, las comunidades y los ambientalistas, ni nuevas plantas de generación, ni redes de transmisión, ni redes, ya se ha dado de ciertas redes de distribución. Entonces, hay un problema. Entonces decimos las renovables, sí, pero es que las renovables ahora, 2016, no nos darían firmeza. Es decir, la luz se iría, estamos avanzando, se ha avanzado en tecnologías, pero eso no es para mañana. Y por último, y con eso sí termino, la Corte Constitucional, a mi juicio, debía desaparecer. Eso es imposible políticamente. Pero es que la Corte, decimos los abogados, no solo interpreta la ley, sino que cambia la ley y la Constitución. Y voy a dar solo un ejemplo. En ningún tratado de los que la Corte cita dice que el agua o la electricidad deben ser gratis. Lo que dice el tratado, que se llama PISDEC, es que el agua, no la electricidad, debe ser asequible. Pero es que asequible no quiere decir gratis. Pero como la Corte impone lo que quiere, estamos en problemas. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Betancourt. Creo que ha generado bastante comentario, puede generar bastante comentario su presentación. Bueno, le vamos a dar ahora la palabra al doctor José Antonio Molina Torres, bogotano, egresado, abogado también,
egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en Derecho Administrativo y Docencia Universitaria de la Universidad Santo Tomás. El doctor Molina ha sido presidente de la Sociedad Jurídica de la Universidad Nacional, auditor especial ante impuestos nacionales, secretario general de la Electrificadora del Tolima, magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima, magistrado auxiliar del Consejo de Estado y magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Es catedrático de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Externado, de la Universidad del Rosario, de la Universidad Libre y de la Universidad Santo Tomás. Es autor de la obra Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, con 2 ediciones ya publicadas. Ha escrito también sobre el régimen presupuestal y control fiscal de las empresas de servicios públicos mixtas en las revistas de Empresa Pública de Medellín, Universidad Externado de Colombia y Universidad de Rosario. Igualmente ha sido investigador de la Universidad Sergio Arboleda, en desarrollo de lo cual redactó el texto denominado Procedimiento Administrativo, publicado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en diciembre del año 2007. Actualmente el doctor Molina es magistrado de la sección 4ª del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. También es miembro de la Comisión de Vocabulario Técnico de la Academia Colombiana de la Lengua. Le doy la palabra al doctor Molina. Gracias. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, mi agradecimiento por esta invitación tan honrosa, directivos de la Academia, poder participar en este foro y tal vez compartir algunas impresiones, algunas ideas sobre este tema tan importante que ha planteado el doctor Betancourt con tanto énfasis y profundidad. Seguramente haciendo alguna referencia hacia los temas jurídicos que pues no siempre son tan atractivos, ¿no? Porque al abogado se le dice, trate de profundizar también en el universal, que tiene razón en eso, ¿no? Que no se convierta en un animal jurídico, simplemente recitar la norma. Pues bien, debo comenzar haciendo referencia a lo que anotaba acá el profesor Betancourt como fallas de mercado y las formas de corregir. Ahí surge una pregunta, ¿por qué nosotros debemos tener regulación? Y quiero enfocar mi intervención básicamente en el terreno de los servicios públicos domiciliarios. Sí, debe haber una regulación que tienda a corregir fallas de mercado, pero antes de eso, yo creo que ante todo debemos reivindicar la importancia de la Carta Política de 1991, que desde luego haciendo un poco de ciencia política observamos que no ha funcionado en la forma que quisiéramos. De todas maneras, como diría algún sociólogo, la Carta Política es un sueño. La Carta Política, en el buen sentido de la palabra, es una utopía, y eso está demostrado con el mismo preámbulo, algo que hoy no es, pero que se puede construir. Muy bien, de modo que la Constitución del año 91, en buena hora, destaca la importancia de los servicios públicos domiciliarios en el entendido de que ellos hacen parte de los fines sociales del Estado, y a este le corresponde garantizar su prestación con eficiencia a todos los habitantes del país. Coincidimos en una cosa con el doctor Betancourt en cuanto a cuál era el escenario en Colombia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, particularmente antes de la ley 142 del 94 y la 143 del mismo año, la ley eléctrica. Ustedes tocaban una electrificadora y en el fondo estaban tocando un congresista. El monopolio era el peor de los mundos aquí en Colombia y en cualquier país. De suerte que hoy en día nosotros encontramos que a la luz del artículo 365 de la Constitución, al Estado no le corresponde de entrada prestar los servicios públicos domiciliarios. Tiene sí el deber de garantizar su prestación eficiente. Entonces ahí aparece toda la legislación, la regulación, el control, de manera que al lado de esa norma encontramos otra disposición en el mismo artículo 365 en cuanto a que nosotros hoy nos encontramos en un mercado competitivo, un mercado donde puede operar el Estado, directa o indirectamente, los particulares y las organizaciones autorizadas. Muy bien.
y alguien tiene que regular ese mercado, pues ya veremos más adelante, aparecen las comisiones de regulación. ¿Tenemos un régimen jurídico especial? Desde luego que lo tenemos. De manera que estamos pensando allí en una serie de agentes económicos. Y surge otra pregunta, ¿y qué pasa cuando nos acercamos a esas comunidades donde las situaciones de presión social, donde encontramos básicamente estratos 1, 2 y 3, no hay estrato 4, 5 ni 6, no hay industria ni comercio que tienda con una contribución a salvaguardar los subsidios de esos estratos? O sea, nos encontramos ante mercados que no son interesantes. En ese sentido, entonces, los agentes no van a participar. Cuando ninguno está interesado en participar, entonces le toca al municipio, y si el municipio no puede, le toca a la nación, pero alguien tiene que responder por la prestación eficiente de estos servicios en la medida en que tienen una ligazón íntima con los derechos fundamentales. Y ahí sí se convierte para el Estado en una verdadera obligación la prestación de estos servicios. De manera que de entrada no es obligación, estamos ante un mercado abierto, pero en algún momento, y en ese sentido la previsión es importante, no hay agentes económicos interesados, entonces debemos buscar unos remedios. Al Estado le corresponde entonces prestar esos servicios. Ahora, hay que garantizar ¿qué? Una prestación eficiente, y esa eficiencia hay que mirarla tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista del usuario. A la empresa hay que garantizarle viabilidad, pero también exigiéndole que tiene que mostrar un balance social, en lo económico, en lo ambiental y el respeto a los bienes culturales de la nación. Y al usuario, en cuanto a eficiencia, hay que garantizarle cobertura, calidad, continuidad, de cara a una tarifa razonable. Eso es lo que pretendemos. Muy bien. Y noten ustedes cómo la misma Constitución, por ahí en el artículo 370, trae una arquitectura diferente acerca de los servicios públicos domiciliarios a partir del 91. Arriba el presidente de la República, con fundamento en la ley, tiene que señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. Y eso lo hace a través de las comisiones de regulación con la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De manera que el presidente de la República allí, en términos de la Corte Constitucional, aparece como un verdadero director de los servicios públicos domiciliarios. Pero como él no puede realizar esa función por razones de capacidad, por razones de conocimiento, de tiempo, le delega esas competencias a las comisiones. En un primer momento tuvimos 3 comisiones: Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CRE, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRA, y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT. Hoy esas cosas han cambiado. Y por delegación, digamos que es el grueso de las funciones de las comisiones de regulación. Y ahí les llamamos entonces para preguntarles, ¿qué están haciendo las comisiones de regulación? ¿Cuál es su papel? Pues naturalmente, en primer lugar, y usted ya lo anotaba, le corresponde a las comisiones de regulación regular los monopolios cuando no es posible que exista competencia. Y es el caso de los monopolios naturales de que hablaba Richard Posner. Los acueductos, por esencia, son monopolios naturales. Entonces, regúlelos cuando no hay competencia. Y si hay opciones de competencia, ¿qué tienen que hacer las comisiones? Pues estimularla. ¿Y para qué estimulamos tanto a los monopolios como a los competidores en un mercado abierto? Para que puedan manejar unas economías eficientes, para controlar que no haya uso de la posición dominante, para que haya servicios con calidad. Bueno, al menos ese es el discurso que aparece dentro de los textos. Entonces, en la práctica, ¿qué se está haciendo? Observemos que en alguna medida, ojalá se cumpla, las empresas, los agentes económicos, sobre todo los más importantes como EPM, como ISA, como ISAGEN, etcétera, pues no tengan ninguna injerencia en la elaboración de la fórmula tarifaria, que a veces vemos que eso no se da. Si hay algo donde se ha violado la fórmula tarifaria, digamos, agentes que hayan influido, básicamente las empresas. Las comisiones de regulación pueden especificar sus normas, sus reglas, pero aquí tuvimos, por ejemplo, durante un tiempo a la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá, incluyendo dentro de la fórmula tarifaria el pasivo pensional. Sí, al trabajador hay que darle lo mejor de lo mejor, decía Marx, desde luego, pero alguien tiene que pagar. ¿Y quién? El que es
La empresa, eso no tiene por qué pagarlo el usuario. Hasta que en un momento determinado la CRA dijo, no, ustedes no pueden seguir cobrando el pasivo pensional dentro de la fórmula tarifaria, porque eso no hace parte de los componentes. Claro, fue un abuso de la posición dominante en su momento de la empresa de acueducto y alcantarilla Bogotá. Y otras cosas que nosotros vemos hoy mismo. Estamos viendo la protesta de los distribuidores de gas. ¿Por qué? Porque ellos entregaron una información que no está desagregada en términos contables para la elaboración de la siguiente fórmula tarifaria. Hay que modificarla, eso lleva más de 7 años. Esa información contable no le permitió en su momento a la CREG hacer una desagregación para determinar cuáles son los costos y gastos asociados verdaderamente al transporte, a la distribución del gas. Entonces, ¿qué le dijo la CREG ahorita en julio? Le dijo a los distribuidores de gas, pues yo les voy a implementar a ustedes una fórmula transitoria mientras ustedes me entregan la información verdaderamente desagregada y podemos establecer una nueva fórmula tarifaria dentro de 2 años. Entonces, naturalmente, estos empresarios pusieron en el grito del cielo, dijeron eso no es posible, dijeron nos rebajaron la tarifa a la brava. Textualmente lo dicen, ahí está en la última revista de dinero. Pues uno no puede tratar de derivar derechos de sus propios hierros. Si ellos no son capaces de cumplir con las normas contables que ha establecido la Superservicios, ¿con qué razón van a reclamar frente a una elaboración de una nueva fórmula tarifaria donde prácticamente a la CREG le tocó actuar de urgencia? Y me parece bien que la CREG, haya actuado con absoluta certeza en lo tocante a unas políticas públicas que consulten las necesidades del usuario sin perjuicio de las necesidades de los agentes económicos del sector. Y ahí estuvo uno de los expertos del sector del gas diciendo, pues finalmente conciliemos, que de una parte la tarifa nos permita remunerar los costos de la inversión, lo cual es dable. Uno no puede vivir de aplausos ni de muchas gracias, doctor. El empresario tiene derecho a ganar. Lo que le decimos al empresario es gane dentro de unos rangos razonables y muestre un balance social. Entonces la propuesta ahora de uno de los expertos de las empresas dice, me parece bien, tratemos de armonizar esa posibilidad de ganancia, la rentabilidad esperada, con unas tarifas que no vayan en perjuicio del usuario, que él pague razonablemente lo que es. O sea, en últimas, ¿qué se quiere ahí? Buscar un meridiano económico entre el capital, su rentabilidad y lo que le corresponde pagar al usuario. Muy bien. Un tema interesante. ¿Qué pasó con la 143 del año 94? La ley 143, o sea, la discusión que se dio cuando se estaba tratando de implementar un nuevo estatuto, porque teníamos el Estatuto Nacional del Usuario, un estatuto sobre servicios públicos domiciliarios. Entonces en el Congreso algunos decían uno para cada servicio público domiciliario, otros dijeron no, uno que cobija a todos. En primer lugar se definió claramente y vale la pena repetir, no obstante que sobre eso ustedes tendrán suficiente experiencia. Los únicos servicios públicos domiciliarios que tenemos en Colombia están señalados taxativamente: acueducto, alcantarillado, aseo, gas, combustible, energía eléctrica. En un principio estuvo la telefonía, pero como ustedes saben, con la ley 1341/2009 la telefonía hizo mundo aparte, ya no es un servicio público domiciliario, digamos que lo podríamos mirar como un servicio público al estilo del alumbrado público, con las diferencias que pueden allí mediar. Esos son los servicios a los cuales nos estamos refiriendo. Y como consecuencia, pues hoy solamente tenemos para el sector de los servicios públicos domiciliarios a la CREG, Comisión de Regulación de Energía y Gas, y la CRA, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. De otro lado, entonces aquí ya no tenemos a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, sino Comisión de Regulación de Comunicaciones para las TIC, con la 1341/2009. Entonces, así entran las cosas y con eso tenemos que trabajar. Muy bien, se expidió la 142 de 94 y al lado de ella la 143 de 94. Y en el fondo, ¿qué fue la 143 de 94 sin perjuicio de otros aspectos importantes? Un reparto de negocios. Los que ya venían podían seguir con todos sus negocios. Como usted bien lo anotaba, EPM es el ejemplo clásico. Podían y pueden, porque estaban antes del año 94, generar, transmitir, transportar, participar en la interconexión, transformar, comercializar y finalmente distribuir. ¿Ok?
que son todos los negocios. La distribución finalmente es la infraestructura. Alguna le preguntaba a un ingeniero, ¿y qué es la distribución? Me lo decía literalmente, son los fierros. Bueno, ¿y qué es la comercialización? El contrato de condiciones uniformes y tal. Entonces ahí hubo un reparto de negocios y alguien diría, no, que son derechos adquiridos, me parece que eso no es así. De pronto más bien el principio de confianza legítima, los que ya venían, déjenlos con todos esos negocios. Los nuevos ya no podrían hacer lo mismo. A los nuevos se les dijo, ustedes solamente tienen derecho a una actividad y entre otras cosas podrían generar energía y comercializar o distribuir y comercializar, que eso sí lo podrían hacer los nuevos a partir del año 94. EPM ha sido una buena experiencia, independientemente de las críticas, sus fallas, es una empresa industrial y comercial del Estado. Recuerde que EPM era un establecimiento público y con base en el artículo 17, primer parágrafo de la 142 de 94, se transformó en una industrial y comercial del Estado. Creo que ha operado bien, a pesar de sus fallas, pero tiene unos ingredientes que permiten calificarla bien. ISA, me parece bien, bueno, ISA Generación, ISA Transportador, yo creo que también están dentro de un buen balance. Muy bien, ¿cuáles entonces son, en esa perspectiva, y no solamente del sector eléctrico, sino de los servicios públicos domiciliarios en general, las funciones básicas de las comisiones de regulación que hoy nos atañen para mirar un poco ciertas críticas que se hacen aquí con suficiente razón? Bueno, ya vimos unas funciones generales sobre la competencia. Hay otra que es clave y que a todos nos insiste como una herida abierta y es la fórmula tarifaria. Las comisiones de regulación deben establecer una fórmula tarifaria que consulte ¿qué? No solamente los costos, tiene que consultar también la mayor productividad. Y por otro lado, como lo dice claramente la ley de servicios, la fórmula tarifaria no puede incorporar las pérdidas de una ineficiencia comprobada de la empresa. Y eso fue lo que trataron de hacernos acá con el apagón. Una de las propuestas del gobierno es, como aquí tenemos problema, entonces vamos a incrementar las tarifas. 7.800 millones de dólares pagamos nosotros por concepto de cargo por confiabilidad. Ojo con lo que pasó allí, es un simple recuerdo que todos lo vimos. En el 2015 explotó el asunto. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Llevábamos ya 9 años haciendo los aportes, haciendo los pagos vía factura de cargo por confiabilidad a favor de las termoeléctricas y de algunas hidroeléctricas. ¿Con qué fin? Pagamos ese cargo por confiabilidad con el ánimo, con el fin de que en el evento de un fenómeno del Niño, de una sequía como nos pasó, entraran a operar las termoeléctricas sustituyendo la medida de lo posible a las hidroeléctricas. Me explico. Por regla general, el 70% de la energía que se produce está dada por las hidroeléctricas, digamos una energía limpia a partir del agua, 70%, por regla general, y el 30% por las termoeléctricas. Pero bien sabemos que la energía producida por las termoeléctricas es más costosa, primero por el pago del combustible y segundo por los gastos que implica el control sobre el impacto ambiental. Pero ahí está, entonces las termoeléctricas aparecen como una posibilidad para resolver una eventual sequía y eso soportado con un cargo por confiabilidad. 7.800 millones de dólares a 2015. Y cuando viene el problema de la sequía, con el Niño llevándonos entre sus fauces, la pregunta fue, ¿qué pasó con esos 7.800 millones? Nadie da razón. Pregúntele a Termocandelaria qué hizo. Mutis por el foro, nadie quiere contestar. En ese momento el mismo Contralor Maya dijo, hay que hacer una investigación porque estos son dineros públicos. Y la respuesta de los que contestaron, a menos que diga otra pregunta, fue, no, el gas escaseó, estamos produciendo a partir del gas, que en términos normales es un poco más económico que el diésel, también se puede producir con el carbón, pero hubo escasez de gas, eso es cierto, ¿sí? Se disparan los precios con esa escasez, lo que no dijeron ellos es que fueron muy ineficientes, y al mismo tiempo la corrupción, pues en Colombia no existe corrupción, eso tampoco se habló.
y le lanzaron la pregunta a la CREI, ¿y usted qué hizo? Entonces se le vinieron encima unos senadores, allá ellos verán si con razón o sin razón, dijeron, la CREC fue ineficiente porque no tomó las medidas de previsión oportunamente. Acuerde lo que nos pasó en el año 92 cuando surgió la luciérnaga. Con ese apagón y esa experiencia no nos sirvió de mucho. Nosotros pensamos que después del 92 íbamos a aprender para buscar fuentes alternativas de energía, pero parece que en eso no se trabajó mucho. De hecho, el sistema energético nacional no es tan fuerte como uno quisiera. Muy bien, nadie quería responder, nadie respondió por esa pérdida de los 7.800 millones de dólares que pagamos por el cargo de confiabilidad a favor de empresas del sector, sobre todo las térmicas, y ellas dijeron, nosotros no respondemos por eso y finalmente tampoco podemos producir la energía que podría en este momento suplir esa eficiencia de las hidroeléctricas. Y el gobierno entonces lo que le dije, sale a decir, entonces incrementemos las tarifas. ¡Ah, qué bien! Cuando la 142 de 94 nos ha dicho, como ya lo hemos visto, que la fórmula tarifaria no puede incluir la ineficiencia, las pérdidas por una operación equivocada. Y aquí hubo una operación equivocada. Yo creo que los principales protagonistas de esto fueron las hidroeléctricas pertinentes y las termoeléctricas, con una regulación que no fue previsiva y las medidas que tomó la verdad fueron un poco tardías. Entonces le preguntamos a las superservicios, bueno, ¿y usted qué tiene que hacer allí? Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que con fundamento en los criterios de eficiencia, en los indicadores de gestión de las empresas, que simplemente tiene que señalarlos, con fundamento en ello, debe llegar la superservicios a ejercer el control. Y nosotros creemos que eso funciona. ¿Hasta qué punto? Pues ustedes tendrán su balanza. El hecho es que acá le dicen a la superservicios, bueno, ¿y usted qué opina frente a esos 7.800 millones de dólares? ¿Quién controla eso? ¿Qué pasó? Dijo, mire, yo lo único que controlo es que las empresas del sector cobren las tarifas que ha regulado la CREG, o en su caso la CRA, lo que corresponda, que cobren lo justo, lo legal. Pero lo que yo no puedo controlar es la ejecución de esos recursos, cómo es que la está haciendo. Diríamos nosotros, entonces ese papel le corresponde a la Contraloría General de la República, porque la Contraloría tiene que ejercer el control sobre la gestión que se realiza en cuanto determinados recursos o dineros los maneja el Estado o los manejan los particulares. Fíjese, los mismos aportes por solidaridad que hacen los estratos 5 y 6, los industriales y comerciales, pues son un verdadero impuesto, como lo ha dicho la Corte Constitucional, son dineros públicos, ahí tiene que estar la Contraloría. Entonces, aquí nos parece a nosotros debe entrar la Contraloría General de la República a ejercer algún tipo de control. Muy bien, cuando me diga qué tiempo me queda. ¿Ya? No tiene todavía. Gracias, muy amable. Quisiera referirme un poco al papel de la Corte Constitucional. Miremos objetivamente. La Corte Constitucional, no hay que dudarlo, es un superpoder. ¿Sí? Lo que antes hacía la Corte Suprema de Justicia, con una sala y luego en sala plena, se requería un tribunal constitucional. Eso es un superpoder y en algunos casos se ha equivocado, eso es cierto. Y en realidad pues es un poco la obra humana. Pero también hay que destacar las cosas valiosas. La tutela, es cierto, los señores jueces de la República todos los días están fallando en favor de los derechos fundamentales. Si alguien ha incidido en el éxito de la tutela con especial relevancia en aras de los derechos fundamentales, ha sido la Corte Constitucional. Desde luego, la Corte Constitucional ha producido sentencias muy buenas, otras término medio y otras muy malas. Y eso pasa en todas las corporaciones, en todos los tribunales. No es que digamos que mal de muchos consuelo tonto, la Corte Constitucional está llamada a mejorar. Y es cierto, para hacer una reforma constitucional, como ya lo han dicho otros, no hay necesidad de ir al Congreso a adelantar un acto legislativo. 5 votos y 4 que salven, y con eso hace la reforma constitucional. Y lo hemos visto en muchos casos. Entonces,
Si bien es cierto, se han presentado esos extravíos, la Corte Constitucional ha salvaguardado derechos muy importantes. Y miremos, por ejemplo, en el caso de los servicios públicos domiciliarios, un caso sencillo. Muchas empresas venían sancionando hace un tiempo a los usuarios a través de su factura. Entonces las personas empezaron a demandar en acción de tutela. Y la Corte, en control selectivo de las sentencias de tutela, le dijo a las empresas, perdón, ¿y ustedes con base en qué, con fundamento en qué procedimiento están sancionando a los usuarios? El derecho al debido proceso tiene que estar siempre blindado, debe haber un procedimiento, y eso lo tiene que establecer la ley. Y la ley 142 de 94, como la 143 con todas sus reformas, hasta llegar incluso a la 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo con que arrancó Santos, en ninguna parte reguló el procedimiento para sancionar, porque eso no existe. Entonces, ¿qué pasó? Que todas esas sanciones se cayeron, pero fíjese que en un primer momento por el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Lógicamente después, dentro de una perspectiva muy inteligente, el Consejo de Estado prohibió esas tesis y en una jurisprudencia que es concordante con la de la Corte, pues hoy en día todos a una decimos no puede haber sanciones a los usuarios en la medida que no existe una norma habilitante. Yo defiendo a la Corte Constitucional por todos sus aciertos, pero también estoy de acuerdo con usted, eso es un superpoder que en otros aspectos se ha venido a menos, yo lo digo públicamente, el caso de Pretel, eso ha desdibujado mucho a la Corte Constitucional. Esperamos pues que eso mejore. ¿Ya voy cerrando? ¿Sí? Muy bien. Quiero tocar un punto, hay mucho porque su conferencia es muy rica en contenidos. Esto, la asimetría de la información, sobre eso se ha trabajado mucho. Y hay que decir algo que frente a ustedes economistas, doctor Utría, que conocen tanto los temas, pero lo quiero decir. Salvo mejor criterio, yo creo que el primero que habló sobre asimetría de la información fue Carlos Enrique Marx. En el primer tomo del Capital, primer capítulo, cuando él dice, en el comercio se tiene la errónea creencia de que el consumidor tiene conocimientos enciclopédicos sobre la mercancía que compra. Ahí está la génesis de la asimetría de la información, y muchos no lo nombran. Y ese discurso de la asimetría viene hace un tiempo y uno encuentra en muchas conferencias que eso no se reconoce, como tampoco la Corte, yo no lo he visto, ha reconocido en alguna parte que el mínimo vital surgió con los fisiócratas, con Turgot, y que eso después lo desarrolló Marx. Yo no he visto una sentencia de la Corte que reconozca, no sé si por ignorancia, por negligencia, por arrogancia, por lo que sea, pero yo creo que hay que darle la razón a los que hablaron primero sobre algo. Y ahí está la siguiente, muy bien, en el campo de los servicios públicos domiciliarios, eso de la asimetría usted lo tocó perfecto con muchas otras cosas. La asimetría de la información que existe entre las comisiones de regulación y las empresas. Claro, las empresas conocen muchas cosas que las esconden, no las van a contar. A veces no llegan siempre los más expertos a las comisiones de regulación. Eso lo sabemos todos. Allí hay una asimetría. El empresario, la gente que está en el sector de eléctrico, acueducto, etcétera, pues muchas veces tienen conocimientos infinitamente superiores a los de los expertos. Que allí hay unos ministros, sí, pero los ministros están y no están, puerta giratoria, no siempre son los mejores, etcétera. Me preocupa sobre todo la asimetría de la información al comparar al regulador, CREC y la CRA, con el usuario, y al empresario con el usuario. Y vamos a una cosa pequeña antes de cerrar, pequeña desde el punto de vista del tiempo, pero que tiene una fenomenología inmensa, perdón, y es la fórmula tarifaria. ¿Qué tanto podemos discutir nosotros de la fórmula tarifaria? Y ahí en la 142 se exige que la fórmula goce de simplicidad, goce de transparencia, que cualquiera la pueda entender. Nosotros lo hemos visto cuando los comités de desarrollo y control social tratan de discutir y les pueden decir a todos los colombianos,
hablen sobre la fórmula tarifaria, pero eso contiene unos elementos, tiene unos componentes muy técnicos que la verdad sea dicha, los manejan bien, con mucha propiedad, los ingenieros. Nosotros como abogados tenemos algunos elementos, algunas directrices, pero eso es más del mundo de los señores ingenieros, para decir, hay participación ciudadana. Pues que sin información no hay participación ciudadana. De manera que esa asimetría, con un predicamento que todos conocemos aquí por múltiples cosas, conferencias, libros, se siente con especial énfasis en cabeza del usuario a través de la fórmula tarifaria. Él lo único que puede decir es: me están cobrando mucho. Cuando le dicen: pero venga y cuéntenos por qué, critique la fórmula tarifaria, mire los componentes. Allí tenemos que recordar algo de Stanislao Zuleta. Decía: si ustedes reunieran en la Italia de Galileo a todo el pueblo italiano y le preguntaran, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Galileo, que habla del sistema geocéntrico, o Aristóteles con toda la iglesia del sistema geocéntrico? ¿Cómo sería esa votación? Dijo: en ese sentido el conocimiento no es democrático. Como reunir aquí en Bogotá a todos los bogotanos y decirles: van a votar si la fórmula del agua H2O es correcta o es incorrecta, voten, por favor. Y ese es el tema que tenemos aquí con la fórmula tarifaria. Esto es un asunto de expertos, necesitamos que nos apoyen y que en realidad esto se conozca. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Molina por su presentación y los comentarios a la presentación del doctor Betancourt. Ahora vamos a abrir la discusión al público, pero antes quisiera recordarles que tenemos todavía programados 4 nuevas tertulias para los siguientes días. El 27 de septiembre, aunque es probable que cambie la fecha, hay la tertulia sobre regulación financiera. El 18 de octubre, la regulación del suelo urbano. El 25 de octubre, la regulación ambiental. Y terminamos el ciclo de tertulias en homenaje a Manuel Ramírez el 8 de noviembre con la tertulia sobre provisión pública o privada de bienes o servicios públicos. Bueno, quisiera entonces darle la palabra al público, a quienes quieran intervenir, sobre la presentación del doctor Betancourt y la del doctor Molina. Buenas noches, Alberto Moreno Quiñones. Han sido excelentes, sobre todo muy clarificadoras de un asunto como tan público, al mismo tiempo los servicios públicos y tan directamente incidente en la calidad de vida de las personas, ¿no? Además que muy detallada cada una de las conferencias. A mí me preocupan otros tipos de servicios que se pueden volver monopolios, no sé. ¿Qué pasa con el servicio por ejemplo, lo que nosotros llamamos el Internet, ¿no? Me imagino que eso también está regulado directamente por la Comisión, ¿no? Pero la gente como que no, como es un servicio más o menos nuevo, lo mismo que el Transmilenio, pues uno no dice, ¿no? ¿Quién regula eso? ¿Cómo se regula? ¿O por qué hay fenómenos que uno no sabe a quién atribuirle? Yo sé que existen los COMPES, ¿no? Creo que también regulan aparte de lo que las superintendencias también tienen a su cargo, ¿no? Y yo, sin salirme del tema, pregunto qué pasa con deportes, por ejemplo, con el fútbol. Para mucha gente eso es una necesidad básica y pueden vivir sin él o se morirían si no ven su partido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que se pueden volver negocio, que se pueden volver, digamos que alguien vive de eso, ¿no? Seguramente los empresarios de ese deporte. Entonces no se sabe si eso se puede, en realidad, monopolios que se van a formar en el futuro y que de pronto, si no lo son ya, ¿no? Y que pronto pues requieren cierta reglamentación, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí, a ver, brevemente me refiero a Internet y a los deportes que parecen ser tan alejados. En regulación se incluye lo que se llama la regulación en favor de la competencia, en inglés antitrust. Internet es regulado en ese sentido
pero no amerita, a mi juicio, una regulación específica, como sí los servicios domiciliarios, entre otras cosas porque allí la competencia es de hecho posible. Sin embargo, los reguladores han venido preocupándose por la posición de dominio que han venido adquiriendo algunas empresas con portales, y el caso pues típico es Google. Y en cuanto a deportes, y no solo deportes, sino toda clase de espectáculos masivos, también son objeto, pero de regulación en favor de la competencia, porque los dueños de los escenarios, no necesariamente, o no solamente el fútbol, sino, repito, conciertos, que es muy frecuente, con mucha frecuencia son, o se dan integraciones verticales, y entonces, que yo sepa, en Colombia, estrictamente regulación económica frente a los deportes no hay. Eso es lo que podría decir. Los COMPES, diría realmente los COMPES, pues sin entrar en mucho, los COMPES son documentos usualmente de política, realmente los COMPES, con algunas excepciones, porque el doctor Molina no me... muy específicas, los COMPES son intenciones políticas, no son, en el sentido que llamamos los abogados, normas vinculantes, dan lineamientos. Bueno, ahí nos tendríamos que meter en la regulación del transporte público de pasajeros. Entonces, hay una deficiencia en eso, en el sentido de que no hay una autoridad regulatoria, aunque ahora por segunda vez en 15 años se creó por ley, pero no se ha organizado una comisión de regulación que incluiría la infraestructura y el servicio mismo de transporte. Bueno, buenas noches. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Betancourt y una al doctor Molina. La pregunta para el doctor Betancourt es un punto que dice el doctor Molina. Yo quisiera saber desde su punto de vista qué pasó con el cargo por confiabilidad. Siento que hay mucha confusión y mi sensación es que esa plata no simplemente se perdió, sino que está en alguna parte, digamos. Entonces quisiera tratar de unir eso con qué responsabilidad cree usted que tiene la CREC en la alta probabilidad que hubo de que hubiera un apagón. Y para el doctor Molina, mi pregunta es, su última observación, que es en relación, se refiere, digamos, a la tarifa, a la simetría de información que hay con las tarifas. Digamos, ¿cuál es la crítica? Es decir, ¿habría otra forma de fijar las tarifas si no fuera con una fórmula de ese estilo? ¿De qué manera aumentar la participación del usuario en la fijación de esa tarifa? Y, digamos, en la vida práctica, ¿cuál es digamos, la sugerencia? Gracias. ¿Quiere usted, doctor? Siga, doctor, siga. Bueno. Lo primero que todo es que decir, con mucha pena con el doctor Molina y con la inmensa mayoría de la gente que ha opinado, es que el cargo por confiabilidad no se entendió y todavía no se entiende. Segundo, el cargo por confiabilidad puede que haya habido alguna empresa que se lo ha robado, puede, yo no niego. Pero el mito de que esa plata es pública es falso, es parte de la tarifa. Y eso tiene que ver con ese bien público que dije que iba a hablar después, y es que en Colombia y en todos los países, los economistas lo llaman más elegante, lo llaman aversión al riesgo de racionamiento. Eso se llama, nadie quiere que se le vaya la luz. Ese es un bien público. ¿Por qué es bien público? Porque la gente no se aguanta que se vaya la luz. Entonces, en un mercado
Si se acabó la cosa, pues no hay, ¿qué vamos a hacer? Y el que tiene plata ve cómo soluciona el problema. Es que ese es el mercado, eso no es lo que había antes con la tara francesa de que los servicios públicos son la función del Estado. No, el mercado no es eso. Si no hay chocolates, pues no hay chocolates, ¿qué hacemos? ¿Qué es el cargo por confiabilidad? Es la respuesta regulatoria que el gobierno y la CRE sí debieron explicar en el 2004, cuando se empezó a adoptar el cargo ya en el 2006, que era decir con esta misma claridad: señores colombianos, ustedes no quieren que se les vaya la luz, entonces les vamos a cobrar más. Y esa plata no se perdió, a lo mejor sí, yo no digo. ¿Cómo se construyó el Quimbo? Que los jueces no han dejado que opere, con la plata del cargo por confiabilidad. ¿Cómo se construyó la hidroeléctrica de Sogamoso? Con la plata del cargo por confiabilidad. ¿Cómo se construyeron varias térmicas? Con la plata del cargo por confiabilidad. ¿Y cómo se construyó, que está por terminar en un año, Ituango en Antioquia? Con la plata del cargo. Esa plata no se la robaron. Segundo, y ese sí fue error regulatorio de la CRE muy grave, para generar a gas se necesita que la máquina esté ahí y hay que llevarle gas. Como se sabía, todos los que estamos en este negocio como consultores, que es mi caso, sabíamos desde el 2006 que no iba a haber gas en el 2009, o en el 2012 o en el 2010. Todos sabían. Entonces se dijo, la CRE, cuando no haya gas, para poder cumplir con la obligación de generar electricidad si no hay agua, usen, en la jerga se le llama combustibles líquidos, y les pagamos por eso. Pero pusieron un combustible que se llama Fuel Oil 6, que se acabó. Hace 5 años se acabó. Pues no había, ese combustible no había. Y la CREC, solo en octubre del año pasado, dijo, pues hay que subir las tarifas, había que subirlas. Las debieron subir antes, pero se demoraron. Y tercero, el cargo por confiabilidad lo que busca es que los empresarios, que acordémonos, están es para ganar plata, no están en nombre del tal Estado Social de Derecho que yo no sé quién sabe qué es, da para todo. Pero no, es que los empresarios no están para eso. Claro que hay unas monjitas muy queridas que regalan empanadas, pero el empresario está para ganar plata, incluidas las empresas del Estado como EPM, o como era Isagen, y por eso afortunadamente se vendió, a ver si se rompe el cartel. Pero el cargo por confiabilidad no es sino la respuesta regulatoria a un deseo casi místico de que la luz no se vaya ningún momento. Y si hablamos de sueños, y con eso termino, es el cuento de la eólica y la solar. Eso, repito, por ahora la luz ya se habría ido aquí hoy porque no había viento. Muy bien. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Escucha? Bueno, transgrediendo el orden de su pregunta, no me puedo resistir a dar alguna respuesta, a debatir. El doctor ha abierto una puerta muy importante, muy interesante para hablar de qué es el cargo por confiabilidad. Y para esos efectos, un poco al estilo de Kant, por comparación. ¿Qué es el aporte por solidaridad? Muy bien. Los estratos 5, 6, los industriales y comerciales, tienen que pagar un sobrecosto que se calcula sobre la sumatoria del cargo fijo y el consumo, 20%. 20%. Muy bien. Estrato 4 paga tarifa plena, no hace aporte, y estrato 1, 2 y 3 reciben subsidio.
La Corte Constitucional estudió el tema y se preguntó, ¿qué es el aporte por solidaridad? Entonces miremoslo en el campo de la tributación. El impuesto. En el impuesto usted paga una suma y no sabe, no puede percibir directamente cómo se beneficia, diferente a la tasa, como un peaje. Usted sabe que si va en una tractomula, pues paga más porque hay un mayor desgaste de la cinta asfáltica. Y no naturalmente diferente de una contribución por valorización o de una contribución para fiscal. Entonces se pone la Corte en el papel del usuario estrato 4, 5, 6 o industrial y comercial. Yo estoy pagando un cargo fijo y estoy pagando por un consumo. Hago la sumatoria y sobre eso calculo el aporte por solidaridad. O sea, lo que yo pago como aporte por solidaridad no lo puedo ver reflejado en un bien o en un servicio porque estoy pagando más de lo que yo consumo y lógicamente con un cargo fijo. Entonces digo, eso es un impuesto. Y como impuesto que es, independientemente de que entre o no a la ley anual de presupuesto, los particulares pueden manejar recursos públicos. Ahí está en el artículo 267 de la Constitución, el control fiscal es sobre el manejo de recursos públicos, bien sea que los administre el Estado o bien sea que los administre los particulares. Ahí tienen que estar la Contraloría General. Muy bien. El aporte por solidaridad entonces es un sobrecosto, es un precio superior, es algo que se está pagando sin ninguna retribución, no se percibe. Pues eso pasa con el cargo por confiabilidad. Si yo estoy pagando cargo fijo, si yo estoy pagando consumo, lo demás simplemente es un aporte. Que en el caso de lo que se ha dispuesto por la estratificación, a partir de los lineamientos del DANE, los lineamientos del COMPES, etcétera, muy bien, un aporte por solidaridad que va para los estratos 1, 2 y 3. En el cargo por confiabilidad, respecto al criterio del doctor Betancourt, no estamos de acuerdo, pero de eso se trata del libre examen de las ideas, y esto enriquece naturalmente. En el cargo por confiabilidad nosotros estamos pagando algo respecto del cual nosotros no vemos el beneficio directo, por lo menos en este momento, inmediatamente. La perspectiva era de que hacia el futuro, pues eso sirviera para que las termoeléctricas funcionaran. Ahora, como usted lo plantea, si hay obras, si se realizaron cosas, etcétera, pues que lo muestren, que lo hablen, que salga al debate público. Nosotros en el externado hicimos el año pasado un debate precisamente sobre este problema, y ahí estaban invitadas las empresas, y nosotros pusimos de presente la problemática, y nadie se paró a decir, ojalá usted hubiera estado allá, ojalá, a decir, mire, nosotros hemos construido esto, sí, pero no solamente construirlo, sino mirar qué grado de eficiencia tiene eso. Porque nosotros hoy estamos reclamando un gerente, tanto privado o público, que muestre gestión. Sí, los recursos en un momento determinado no se perdieron, perfecto, se cumplieron todas las normas, pero hay obras que no le sirven a nadie, que no muestran eficiencia. Entonces yo creo que esa parte también en algún momento habría que mirarla. Lo otro que usted plantea en cuanto a la fórmula tarifaria. En primer lugar, usted, y todos lo sabemos, ubíquese en el terreno del circuito energético nacional. Esa es de las cosas más complejas. Por ejemplo, usted le pregunta a un ingeniero, ¿qué es potencia? Le dice, potencia es voltaje por corriente. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace una subestación? Dice, no, pues la subestación transforma energía. ¿Y qué es transformar energía? O subir el voltaje o bajarlo. Y eso de pronto implica necesariamente que suba o baje la potencia, y el ingeniero le dice, no, eso se mantiene. Muy bien. El tema es complejo, meterse a ver cómo funciona la generación, la interconexión del transporte, la transformación, la comercialización y la distribución. Entonces, parte de ese punto de vista. Y tal vez la pregunta habría que hacérsela un poco como hizo Marx. Como ustedes, los señores economistas, lo saben muy bien y los que lo han leído, pues Marx comienza diciendo tenemos que empezar por lo elemental, por la mercancía, y empieza a desdoblarla, empieza a abrirla con valores de uso, con valores de cambio, etcétera, etcétera. Y claro, después viene una complejidad terrible que hay que haber leído a Hegel para poder entender un poco ese primer capítulo. Y digamos que todavía estamos tratando de entender ese primer capítulo. Entonces, punto 1, la complejidad del tema. Segundo,
Creo que el Estado tiene que recoger un poco el discurso de Antanas Mockus ahí en el sentido de que debemos hacer más pedagógico el discurso, pero al mismo tiempo la audiencia tiene que cualificarse para entender el discurso. Porque es que uno no puede llegar a la clase, uno no puede llegar a escuchar al otro simplemente para engordar cerebro. Ahí están las tesis de Marx sobre Feuerbach. Dice, hay que educar al educador. ¿Qué significa en el fondo? Que el estudiante debe asumir una posición dinámica, de crítico, de constructor de conocimiento colectivamente entendido. Entonces ese papel le toca a la comunidad. Sí, pero es que la inmensa comunidad es ignorante, tiene pobreza. El pobre no tiene voz en Colombia, no es escuchado. Y por una razón sencilla que siempre conocimos con los factores reales de poder, de Ferdinand Lassalle. Los factores reales de poder son los que redactan una constitución. Los factores reales de poder deciden siempre. O háganse ustedes una pregunta. Yo no quiero convalidar aquí a las FARC, ni mucho menos. ¿Por qué finalmente el gobierno habló con las FARC? Porque se convirtieron con toda la criminalidad, con toda la problemática, con todo lo que les podemos censurar. Desde luego, la violencia no es la salida, pero se convirtieron en factor real de poder. ¿Y el viejo López qué dijo? Para negociar con la guerrilla primero hay que debilitarla. Claro, esas frases lapidarias de López. Entonces volvemos al punto. Aquí yo creo que dentro de esa complejidad le corresponde a la CREC, a la CRA, y por supuesto que a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, buscar las maneras de difundir esa fórmula tarifaria de una manera mucho más clara hacia la comunidad, sin desnaturalizar lo que es la fórmula tarifaria en sí. O sea, no hacer lo que ustedes recordarán, la famosa conferencia que le atribuyen a Einstein. Entonces, que Einstein está explicando la teoría de la relatividad y nadie entiende, entonces él dice más sencillo y nadie entiende, más sencillo, nadie entiende. Y al final da una respuesta muy sencilla y todo el mundo sí entendimos. Digo, sí, pero esa no es la teoría de la relatividad. El conocimiento tiene sus propias exigencias. De manera que aquí seguirá existiendo un gueto de los expertos, de los que saben y seguirán allá mirando la fórmula, pero también tiene que haber un capítulo hacia la comunidad. Concretamente, yo creo que aquí una salida importante podría ser contribuir al fortalecimiento de los comités de desarrollo y control social. Recuerden que ellos hacen el papel de las veedurías ciudadanas, solo que es una figura exclusiva del sector de los servicios públicos domiciliarios, que los comités de desarrollo y control social tengan un apoyo permanente y mucho más profundo de parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en materia de capacitación, de parte de las mismas universidades. Sí, ustedes dicen eso está lleno de líderes, a algunos les gusta la política, pero hay gente que también es estudiosa y que siente el problema, que haya una capacitación potenciada desde las universidades, porque es que nosotros tenemos que estar ahí. La universidad debe recuperar el diálogo con la empresa, con la sociedad y con el Estado. Y naturalmente dentro de esos comités debemos contar con unos ingenieros. Esto es un conjunto de detalles. Tuvimos una experiencia un poco desagradable, yo trabajé en el sector eléctrico con ciertos ingenieros del sector, tanto de las empresas y sobre todo de la CREC. Para ellos los únicos que conocen los temas, los únicos que saben son los ingenieros y los demás no existen. Y nosotros les decíamos, esa no es la salida. Yo creo que lo más importante es entender que el conocimiento es un hecho práctico, teórico, colectivo e histórico. Ahí estamos todos. ¿Qué haríamos nosotros sin el vigilante en este edificio como labor colectiva? Pues en el conocimiento todos los que aportan son definitivamente importantes. Aquí necesitamos hacer toda una integración de los abogados, los ingenieros, los economistas, los ambientalistas, etcétera, para que vayamos en esa vía. Ahora, tampoco pretendamos que todo el mundo conozca la fórmula tarifaria. Ahí está 100 años de soledad, ¿cuántos lo han leído? Ahí está el Quijote, ¿cuántos lo han leído? Entonces hay algo donde también cuenta un poco el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Que se pueda conocer, habrá que buscar las metodologías. A los comités de desarrollo y control social, poderlos fortalecer en ese sentido. Y que las personas se vayan interesando. Ese conocimiento es fundamental, pero más que eso, lo que nosotros tratamos de reivindicar es aquello que siempre decimos en los seminarios, hablando con los empresarios. Hombre, no le estamos diciendo que pierda,
gane un poco menos, que usted tenga tasas de retorno razonables, que consulten las condiciones de existencia de los usuarios. No le estamos diciendo que pierda, pero lógicamente el empresario no lo va a hacer de buen grado, naturalmente. Él tiene su propia racionalidad y eso es entendible. Ahí le corresponde, y lo decíamos acá hace unos instantes, al presidente de la República, a través de las comisiones de regulación, sensibilizarse un poco más para trabajar con unas fórmulas tarifarias que consulten tanto la rentabilidad a que tiene derecho el empresario como la capacidad de pago del usuario. Ahora bien, ya les cierro con esto, me excusan. Uno se pregunta hasta qué punto esa estratificación es correcta. Estratificación que se hace con base en los parámetros del DANE. Esa estratificación fundamentalmente consulta es los aspectos físicos, la fachada, la manzana. Y una persona perfectamente puede estar viviendo hoy en estrato 3 y mañana en estrato 5, 6, o lo contrario, y sigue teniendo su misma capacidad económica. A eso agréguele la movilidad social. Controlar eso, el mismo COMPES lo reconoció, es una cosa sumamente difícil. Entonces, para no quitarles más tiempo, cierro ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Betancur y al doctor Molina. ¿Sí? Pero muy breve porque ya estamos... Van a apagar la luz. Sí. Gracias. Muy bien, doctor. Es algo adicional, por ejemplo, con lo más o menos se ha explicado del cargo por confiabilidad, desde el punto de vista más o menos de economía, uno lo entendería como un seguro. Simplemente que se desea obtener algo en el futuro que todavía no se puede obtener en el presente, pero se hace como la reserva, como algo así. Ya pues viéndolo del punto de vista de la energía, pues uno entiende que cada entidad maneja un campo, ¿no? Tiene sus competencias. Pero entonces en este punto, pues uno dice, ¿por qué no se asesoran un poco de la psicología de los de seguros del Estado? Es algo que debería pues producirse para la sociedad, ¿no? Alguien debería responder por lo que cobró pero no devolvió, o si lo devolvió no se sabe qué devolvió. Entonces, algo así, en ese sentido, ¿no? Muchas Para empezar, el cargo por confiabilidad, y lo repito, no es un impuesto, sino una especie de seguro. Se parece mucho. No es un seguro, es lo que los economistas financieros llaman una opción. Lo que usted dice, sin embargo, sí es cierto. Pudo haberse hecho, no se hizo, eso se ha discutido internamente, una especie de reserva técnica a la manera de las aseguradoras, sí. Pero el punto que quiero resaltar, para que por favor quede claro, porque es que me da mucha pena con el doctor Molina y con los que estuvieron en el exterrado, me parece absurdo. Yo entonces no soy ni generador ni transmisor, yo soy consultor. Pero ellos sí tenían por qué decir, aquí está la inversión en esto, y aquí está el costo del gas, y aquí está el costo del fuel oil ese que se acabó, y aquí está el otro costo. ¿Qué fue lo que hicieron? Sí se compró algo, es muy distinto al cuento de los aportes de solidaridad. Se compró confiabilidad. Eso se compró. Eso se pagó. Más o menos 50 pesos por mes cada usuario. Y esos son los 7.000 y pico millones de dólares. Claro. Pero se compró algo que no se fuera la luz. Si no hubiera sido por eso, desde octubre del año pasado tendríamos racionamiento. Disculpe, doctor Reveis, si quiere agregar. Bueno, no, yo creo que la discusión ha sido muy interesante y quedan muchos interrogantes sobre la mesa. Yo quería mencionar dos que me parecen importantes, basados en el comentario que hizo el doctor Molina. Y es que cuando uno mira el sistema regulatorio colombiano, si uno considera que hay tres grandes tipos de instituciones: comisiones,
superintendencias y agencias. Ve que después del 91 han surgido la mayoría. Antes del 91 creo que no había sino 5 o 6 superintendencias. Pero eso ha tenido un crecimiento grande y la comprensión del sistema regulatorio, siguiendo lo del doctor Molina, es algo, digamos, muy complejo. Entonces, debe haber más, digamos, capacitación, etcétera, sobre cómo funciona. Yo siempre he tenido la inquietud, desde antes de la Constitución del 91, y lo escribí en un libro, Democratizar para sobrevivir, que debía haber como una corte de control de monopolios y de regulación de la competencia. Por ejemplo, este cargo que estamos discutiendo, ¿quién resuelve eso? ¿Ante qué instancia? ¿No? Para que se diga si es una opción. Pero si es una opción, sería la prima, digamos, de la opción. No sería la opción, sería la prima. O sea, yo pagué por tener, digamos, la opción de tener electricidad en el futuro, pero no me cumplieron a mí con lo que yo pagué, con esa prima. Entonces hay que mirar. Entonces yo creo que se requiere hoy vuelvo a insistir en esa idea que discutí mucho con el doctor Zafra, cuando él era constituyente en la Constitución del 91, que debía haber un ente, digamos, grande, algo como la Corte Constitucional de la competencia y la regulación, que diga en un momento dado, mire, hay que armonizar todas las, digamos, los conflictos entre las instituciones regulatorias. Eso realmente no lo tenemos. Entre otras cosas, por ejemplo, los fallos de las superintendencias no tienen sanción penal, ¿no? No tienen sanción penal. Sí, simplemente administrativo, etcétera. Entonces, sí, pero no tiene funciones, digamos, judiciales. Sí, pero digamos judiciales. Entonces hace falta hacer una reflexión de conjunto de cómo se armonizan toda esa cantidad de instituciones que han surgido, situación que se complica todavía más por la Contraloría, la Procuraduría. Eso es, para mí es una situación caótica, es un galimatías que ya entenderlo, es decir, yo no veo cómo un ciudadano puede entender eso, digamos, en una forma mínima. Tiene uno que sentarse, como lo dijo el doctor Molina. Eso yo diría que es más complicado que las fórmulas de cálculo de los servicios públicos, que son yo, aquí las discutíamos con Manuel Ramírez varias veces, pero yo creo que el sistema institucional en sí es muy complicado y no hay esa última instancia regulatoria y de control de la competencia. Yo quiero dejar esa inquietud, simplemente porque me han parecido muy interesante la discusión que se ha tenido y las ponencias. Sí. Bueno, creo que terminamos. Le agradezco a todo el público presente, a los panelistas. Creo que el tema todavía da para mucha discusión, pero los invito a seguir participando, a seguir viniendo para las próximas tertulias que la Academia Colombiana de Ciencias Económicas está realizando como homenaje a Manuel Ramírez
nuestro amigo y colega. Muchas gracias. Sí, sí.